Hola, muy buenas, ¿qué tal estás, aspirante? Bienvenidos a un nuevo episodio de Método LASAI de la mano de Perfecta Radio y Televisión. Hoy vamos a hablar del asma grave y también de todas sus evoluciones. Y repetimos invitado, tenemos al doctor Armando Fonseca. Armando, pura vida. Por hoy un gusto, Robert, y bienvenidos nuevamente a Costa Rica. Bueno, volvemos a conversar. Se nos quedaron en el tintero un tema bastante importante que desde Método LASAI estamos empezando a abordar para ayudar a las personas, y es el asma. Entonces, vamos a empezar, yo creo que por el principio, ¿no? Bueno, Armando ya ha participado con nosotros. Para los oyentes que no le conozcan, es doctor de Costa Rica, especializado en la respiración en un montón de vertientes. Entonces, si tenéis curiosidad, podéis escuchar algunas de nuestras conversaciones que hemos tenido ya. Y dicho esto, Armando, ¿qué es el asma y qué evolución tiene hasta llegar a un asma grave? Ok, el asma es una obstrucción de la vía aérea por una inflamación, ¿verdad? Y esa inflamación produce también un aumento de la mucosidad. Y es como una válvula unidireccional, solo para un lado. Esa obstrucción, ¿verdad?, limita la entrada del flujo de aire y hace una hiperinsuflación pulmonar en la cual disminuye la exhalación de ese aire que queda ahí atrapado. Las personas sienten sibilancia, una tos constante, una picazón en la garganta, también prácticamente pues se les dificulta respirar porque dicen que ya no pueden respirar. Sin embargo, el asma no es de que no puedo respirar, o sea, estoy tan hiperinsuflado, tan lleno de aire por esa obstrucción que se me ha dado, que no necesito exhalar y botar aire para poder nuevamente llenar. ¿Cómo llega el asma grave? Bueno, primero que nada, nosotros debemos de saber que todo tiene una conexión, y primero la inflamación siempre puede comenzar en oídos, ojos, nariz, garganta, vía aérea superior y obviamente después pulmones. Entonces, si nosotros no tratamos la rinitis, las alergias, las inflamación o infecciones de vía aérea superior, vamos a tener una infección a nivel pulmonar y una obstrucción de ahí. El mal cuidado y el mal tratamiento de esto pues va a producir que nosotros lleguemos a escalar a un asma grave, principalmente cuando no usamos los inhaladores de dosis medidas, lo que la gente a veces conoce como bombillas, ¿verdad?, adecuadamente. Una buena educación de estos inhaladores nos evitan que nosotros lleguemos a un asma grave. Es muy importante saber el FB1 o el pico flujo de nosotros y saber las zonas que tenemos según nuestra edad, nuestra altura y nuestro género para poder saber tratar nuestra asma. Debemos de tener una muy buena educación. Cuando nosotros entonces no tenemos esa educación, no sabemos usar los inhaladores de dosis medidas y no sabemos controlar nuestro ambiente externo, pues vamos a llegar a un asma grave. ¿Y cómo afecta a los pacientes el asma grave? Bueno, principalmente la afectación puede ser en los niños que no pueden hacer actividades físicas, que no van a presentarse a sus estudios, a su ciclo lectivo, que van a estar recurriendo más a un centro de emergencias, ¿verdad? Vamos a tener mayor obesidad. Y también en los pacientes adultos, pues no es que no se presenta lo mismo, pero tenemos una incapacidad laboral, ¿verdad? Y pues obviamente pues eso nos trae muchos problemas en el ambiente socioeconómico y social y también de salud. Claro, aquí esto es como un círculo, ¿no? Un círculo, en este caso, vicioso, no virtuoso. El asma hace que nos podamos mover menos o no nos podamos mover. No movernos
siempre hablando desde el punto de vista respiratorio, hace que nuestro diafragma no se mueva de forma normal y equilibrada, y eso contribuye a que nuestras vísceras no bajen, no suban, podamos tener problemas gástricos y un montón de problemas añadidos, ¿no? Entonces, todo esto, si no lo afrontamos desde una visión holística, implica que vamos a tener un problema multifactorial, ¿no? Claro. Lo más equivalente de esto es como usted, Robert, decía, es una integración, ¿verdad? Yo no solamente puedo ver el asma directamente en los pulmones, tengo que ver cómo afecta el ambiente socioeconómico, el ambiente sociofamiliar y el ambiente físico de esa persona, ¿verdad? Y aunque las tres esferas son totalmente diferentes, se van uniendo en eslabones donde si no tratamos holísticamente e integralmente, pues se ven afectadas las tres. Por eso es muy importante nunca, pero nunca, en esta época, en este siglo, no es equivalente que un paciente asmático llegue a padecer de un asma grave. Vamos a ponernos en ese momento en el que entra en crisis una persona. ¿Cómo afronta un ataque de asma? ¿Cómo lo puede afrontar de una manera que pueda, que no lo sobrepase? Ok, es muy importante saber de dónde viene mi ataque de asma, si es una crisis que ha empeorado o una crisis maltratada, donde llegó también a un proceso contagioso infeccioso, ¿verdad? Como una bronquitis, una bronconeumonía. Recordemos que prácticamente en la infancia o en la juventud, en el adulto, podemos entrar en una crisis con el asma, pero también de ansiedad y de nerviosismo. Entonces, tenemos que el 60% de ese paciente asmático se encuentra dentro de nuestra cabeza y el 40% dentro de nuestro sistema cardiorrespiratorio. ¿Por qué lo hacemos en mayor cantidad a nivel neural? Porque el ahogo, la falta de aire, me va a llegar a estresar más. Entonces es muy importante reconocer que ese 60% que está aquí está perjudiciando un más 40% en nuestra parte respiratoria. Debemos de llegar a estar en un momento de calma, ¿verdad? Tranquilizarnos y decirnos, ok, sí, estoy con asma, sí, pero voy a manejarlo, voy a hacer respiraciones diafragmáticas, hacer respiraciones donde la inspiración es más corta, pero la exhalación es más larga. Me voy a poder medir mi pico flujo para ver en qué zona realmente me encuentro. Se mide 3 veces, la mejor zona es la que yo realmente digo, en esta es la que yo estoy, y ahí voy a verificar si realmente estoy en una crisis de asma. Pues, siguiente, voy a aplicarme el inhalador de dosis medidas. Es muy importante saber que en una crisis, un inhalador de dosis medidas o una bombilla, ¿verdad? Se pone cada 10 minutos. Si en 10 minutos no mejora mi crisis, me vuelvo a colocar el inhalador, que obviamente en crisis lo que ponemos es un beta 2, un broncodilatador de rápida acción, como conocido popularmente el salbutamol. Espero 10 minutos, si no hay mejoría, vuelvo a colocarme 2. En 30 minutos lo que yo me puedo poner son 6 inhalaciones. Si a la sexta inhalación mi pico flujo me da siempre en una zona roja de peligro, yo debo de ponerme 2 y llamar al 911 o al centro de servicio de emergencia para que me traslade a un hospital. Nunca, pero nunca debemos de asistir a una farmacia. ¿Por qué? Porque en esta condición ya grave yo necesito medicamento intravenoso para poder abrir totalmente la vía aérea y muchas veces voy a requerir desde oxigenoterapia y asistencia muy probablemente de algunos dispositivos como ventilación de alto flujo o alta concentración de velocidad de oxígeno o de ventilación mecánica no invasiva o ya en una crisis muy avanzada colocar un tubo endotraqueal. Hablando con la presidenta de asmáticos de aquí, de una región de España, del País Vasco, ella me hablaba
de que tiene un protocolo en el que tienen que tener un pulsiosímetro que mide la saturación de oxígeno, se lo miden 3 veces al día. ¿Qué importancia tiene seguir este protocolo para un enfermo de asma grave? Ok, Juan Fonseca, como terapeuta respiratorio y especialista en la parte cardiopulmonar, le puedo decir, casualmente ayer salió un estudio donde se evaluaron 14 oxímetros de pulso y hay una diferencia hasta de 3.5 en la saturación, menos o más. Y eso quiere decir que realmente no son tan confiables. ¿Por qué? Porque aquí hay varias variantes. La variante de la temperatura, la variante del color de uñas y el color de piel de la persona. Y si mi presión arterial está disminuida, pues también tiene una perjudicación en la medición correcta de la oximetría de pulso. Yo, ¿qué es lo que más sugiero? Que todo asmático, aparte de una máscara o una cámara de inhalación, ¿verdad?, debe de tener un medidor de pico flujo, ya sea electrónico o de umbral manual, para poder saber mis zonas y con esas zonas saber cómo aplicar mi medicamento correctamente para poder saber cuándo debo de asistir a una clínica, a un centro hospitalario o cómo tratarlo desde mi casa según las indicaciones y la educación que se me ha brindado. Repíteme por favor ese medidor, que no te lo he oído bien. ¿Qué mide ese medidor? El medidor de pico flujo lo que mide es la FB1, la primera fracción exhalada que uno tiene, y eso me comprueba qué tan instruido yo estoy. Y eso tiene 3 tendencias para poder valorar: la edad de la persona, el género de la persona y la altura de la persona. Con eso viene una fórmula y te estima el pico flujo estimado para su persona. Y de ahí voy a sacar el 80% que sería la zona verde, el 60% que sería la zona amarilla como un semáforo y la zona roja de peligro que es el 50%. Entonces es muy importante que todo asmático pues tenga la educación y medición de un pico flujo. Oyentes, que sé que nos escucháis y muchas personas estáis siguiéndolo desde vuestra enfermedad. Si tenéis alguna duda con esto que comentaba el doctor Armando, escribidle a él y os detallaremos dónde conseguirlo y sobre todo cómo usarlo. Muy bien, Armando. Vamos a estructurar, lo has dicho ya un poco antes, hay adultos que han sido niños que han tenido asma, hay adultos que tienen asma de adultos, pero vamos a estructurar el asma en niños. ¿Cómo lo abordamos? Porque en Método LASAI ya nos están llegando personas que nos piden ayuda para intentar abordar con técnicas de respiración, sobre todo del método buteico y alguna técnica más, cómo abordar muy paulatinamente y en función del nivel de problema que tiene el niño en este caso. Pero claro, en los niños se juntan varios factores, ¿no?, que son los padres y su ambiente. Entonces, ahora mismo tengo algún caso en el que está siendo complicado que en este caso una niña pueda empezar a trabajar con método LASAI. ¿Por qué? Pues porque es una niña y está cansada y no puede más, porque ha ido aquí, ha ido allá, los padres están cansados. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo se puede abordar el problema del asma en los niños? Qué buena pregunta, y prácticamente es una pregunta que equivale mucho en el no hacer, ¿verdad? En el que el niño asmático no quédese ahí, no se mueva, no me salga, no deje de usar zapatos, abríguese, no haga actividad física. ¿Cómo abordarla realmente? Ok, primero que nada tengo que conocer como padre, pero sobre todo también como niño, cuáles son mis síntomas de asma, porque es una patología que viene desde muy pequeño. Y entonces ellos van teniendo una adaptación a esa patología, y cuando ya realmente están graves es cuando realmente manifiestan sus signos y síntomas, y es cuando tenemos que correr.
Entonces hay que realmente educarlos al niño. Hay unos libros de educación de asma para niños, a mí me encanta utilizarlos para que el niño pueda entender un poco más de su condición de vida. Posteriormente a esto, saber cada signo y síntoma que me podría presentar al niño. La tos, la carraspera, la falta de aire, el uso de los músculos accesorios, ¿verdad? Reconocer el patrón respiratorio de mi hijo cuando está aumentado con unas sibilancias y ruidos respiratorios, como popularmente a veces decimos, tiene ruido de gato en el pulmón, ¿verdad? O en el tórax. Y el uso de estos músculos respiratorios, el aleteo nasal, ¿qué es esto? ¿Verdad? Eso muchas veces me va a decir, este niño realmente está con asma. ¿Qué debo de hacer? Bueno, es muy importante la educación de la cámara espaciadora. Recordemos que un inhalador de 12 medidas, cuando se pone en la boca, solo se aprovecha con una muy buena técnica un 20%. Pero cuando yo uso una cámara espaciadora, el medicamento se maximiza a utilizarse hasta un 80%, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante tenerlos. Posteriormente, saber que el niño debe aprender lavarlo y asear este dispositivo, cuándo y en qué horas debo de colocar mis inhaladores de 12 medidas, que no me dé pena, porque muchos niños abandonan el tratamiento dentro del tiempo lectivo que deben de colocarse correctamente su inhalador por pena, porque tengo que sacar el inhalador, tengo que sacar la bombilla o el espaciador, y la gente o los chicos le van a hacer lo que popularmente conocemos como bullying. Posteriormente es muy importante que el niño también sepa que después de colocar los inhaladores de 12 medidas, tiene que lavarse muy bien la boca o enjuagarse. Principalmente si tengo un medicamento de mantenimiento como los esteroides, porque nos ayuda a crecer la cándida que ya tenemos dentro de nuestra boca y se nos pone la lengua más agrietada, blanca, dejamos de comer los chicos porque no sabe la comida a rumbre, o como cuando hemos comido o tomado un café o un chocolate muy caliente. También debo de saber que posteriormente en la noche debo utilizar medicamentos, muchas veces son antihistamínicos, antialérgicos, que son importantes no abandonarlos. Ahora, si ese chico hace actividad física, es importante que él lleve su inhalador de 12 medidas, que se ponga 2 inhalaciones previo a su actividad física, y que si en algún momento lo tenga también. Por importante, muy, pero muy importante, la respiración nasal. Si el chico no sabe respirar por la nariz y respira por la boca, los índices de asma y de crisis de asma se aumentan un 60%, porque al no pasar el aire por la nariz, no calentamos, no humidificamos el aire, y lo que vamos a producir es una vasoconstricción pulmonar. Entonces es muy importante esa reeducación de la respiración nasal. Y ya para terminar, es muy importante que en caso de crisis, saber explicarle al chico o al niño que el 60% está aquí, el 40% está aquí, y que si yo controlo mi parte emocional, voy a salir más rápido de la crisis que estoy teniendo en este momento. Te voy a poner un ejemplo de una persona que nos ha pedido ayuda en método LASAI. Además, yo creo que le ayudará mucho a tomar decisiones. Niña de 13 años. Ya tiene tratamiento biológico. O sea, ha subido de nivel. Se pone una inyección al mes. Nació con otitis y bronquitis. Tiene muchísimas alergias. Tras la época del COVID ha empeorado. Y desde 2022 tiene un diagnóstico de asma grave y además está con psicóloga. ¿Qué le diríamos a esta niña y a sus padres que pueden hacer para intentar mejorar, intentar esto un poquito mejor, que no estén haciendo ya? Ok. A mí me gustaría visitar la casa de esta chica, ¿verdad? Y ver su ambiente. ¿Por qué? Porque podríamos ser que tengamos animalitos como perros o aves que me podrían estar ayudando. También tendría que ver si tengo peluches y si mis almohadas o mis cobijas donde yo duermo también son antialérgicas, porque podríamos
estar produciendo que, pues, al no tener esta condición, pues aumente las condiciones. También la humedad de la casa o de donde yo estoy viviendo, porque está ya en un nivel top de tratamiento. Entonces es muy importante esta parte de valoración. Y la actividad física y la reeducación de la biomecánica respiratoria, realmente saber que esta chica me esté respirando por la nariz, que tengo bien tratado lo que es la vía aérea superior, hacerme duchas nasales para poder despejar y limpiar la vía aérea, porque mucho va a ser por alergia, y también la alimentación, qué tan estricta es ella con el cuidado de su alimentación, que le podría estar produciendo inflamación sistémica a nivel pulmonar con afectación de broncoespasmos. Entonces, hay que conocer mucho esto. Por ejemplo, mi hijo Tiago, el menor, es súper alérgico, muy alérgico. Y él ya sabe, ¿verdad? Lee etiquetas y ve cuáles son las cosas que no puede consumir porque produce una inflamación sistémica y que obviamente pues llega a tener asma y que va a requerir medicamento intravenoso. Y como niño que es, no le gusta el medicamento intravenoso. Entonces él se anda mejor cuidando. Por eso es muy importante escuchar al niño, al paciente, saber qué es lo que está viviendo, cómo está conviviendo, para poder manejar algunos factores externos que no podemos tener. ¿Cuál es el mejor ejercicio para un chico de estos, que ya son realmente clasificados como asmáticos severos? Es muy importante medir el pico flujo antes de entrar a lo que es el ejercicio y ver cuándo tiene asma, si es en la mañana, a mediodía o en la tarde, y llevar ese registro. Cuando yo tengo un registro de un mes en una tabla, porque los picos flujos cuando los compramos vienen esas tablas donde se grafica, uno dice, no, mira, es en las mañanas. En las mañanas cuando yo debo de tratar mejor el asma de este paciente. No, es en las tardes. Y también en el caso de las mujeres es vital saber cuándo comienza su ovulación y cuándo viene el periodo menstrual, porque vamos a tener una inflamación, un trastorno hormonal que nos ayuda también a tener mayor inflamación. Ahora sí, entramos al ejercicio. El mejor ejercicio que puede tener un paciente asmático es la natación. Y se recomienda que la natación sea en piscinas temperadas, pero no cloradas, sino salificadas. En lugar de cloro, que tengan sal. Podríamos añadir en ese estilo de vida, en esa casa virtual que estamos entrando, en esta niña de 13 años, que tienen que mirar también si tienen o no alfombras. Aire acondicionado. Esa ventilación imprescindible. Nosotros en Método Lasai, aunque vivimos en el norte de España y en invierno hace frío, abogamos por esa ventilación constante todo el día, en el que si es necesario se ponga una mantita para dormir, pero claro, esa ventilación puede ser también muy importante para evitar esa polución de fuera adentro y que la de dentro salga afuera. Claro, la verdad es que todo comienza por nuestra casa, ¿verdad? Pasamos 8 horas durmiendo en nuestro cuarto, podemos tener condiciones que a veces no estamos midiendo y viendo, como vos decías bien, Robert, acerca de las alfombras, el aire acondicionado, la humedad de la casa, del cuarto donde está conviviendo, si es ventilado o no ventilado, el tipo de sábanas con el que está durmiendo, porque puede ser que cuándo las cambia, cómo las cambian, el paño también, porque el paño es muy importante, o la toalla con la que nos secamos. Se dice que se pueden encontrar un montón de patógenos y virus y bacterias y hongos principalmente. Entonces debemos de evitar esos hongos porque nos limpiamos la cara, ¿verdad? Y esos pueden entrar también a la vía aérea. Todo eso hay que medirlo, sobre todo también evitar mucho lo que son sácaros. Pues bueno, oyentes, escuchad, seguro que habéis investigado, que os han contado, porque si habéis llegado ya a este asma grave, habéis investigado muchas cosas. Espero que esto que nos está contando Armando, estos temas que están saliendo aquí, algo os pueda ayudar a mejorar un poquito, vamos un poquito.
Muy bien, Armando. Ya hemos hablado de niños que lo pasan mal y también sus familias. Vamos a pasar a los adultos, porque claro, aquí tenemos otro melón, que solemos decir en España, vamos abriendo otro melón, en el que volvemos a tener problemas muy serios, como has comentado antes, ya has adelantado, en bajas laborales, entorno socioeconómico, claro, que afecta de lleno a estas personas y se meten otra vez en un círculo vicioso del que muchas personas no saben salir. Por supuesto. El abordaje del asma en el adulto debe ser muy estructurado y muy bien planeado, individualizado. Cada paciente es un ser individualizado. Yo he tenido pacientes que con solo reírse desatan una crisis de asma, ¿verdad? Un ataque de nervios o de ansiedad también produce vasoconstricción porque así reacciona su cuerpo a estas condiciones, ¿verdad? Y también pues debemos de conocer dónde se desenvuelve, no solamente internamente en su hogar, sino en su puesto de trabajo. Y la contaminación, el fumado, los aires acondicionados, el cambio brusco de temperaturas, esos choques térmicos a veces, cuando estamos de calor a frío o de frío salimos al calor, pues va a producir eso. Ver su patrón respiratorio, ver cómo está su tabique nasal, si hay desviación o no desviación, si sus pólipos nasales son muy grandes, sus adenoides, ver sus glándulas. Obviamente todo esto vamos a ir envolviéndolo para poder dar un entorno donde yo voy a trabajar. Igual que los chicos, un adulto debe saber su pico flujo y con ese pico flujo poder trabajar en su zona para poder trabajar adecuadamente. Una educación adecuada de cada uno de sus inhaladores de 12 medidas para que pueda ser preciso su colocación y que sepa, porque por ejemplo, yo he visto pacientes que cuando están en crisis, lo que se pone en lugar de un beta 2 que es de rescate, se pone un medicamento de esteroide que es de mantenimiento de su patología para poder mantenerse broncodilatado. Psicológicamente se siente mejor, pero pulmonarmente no está mejor y va a seguir empeorando. Y entonces va a tener que estar requiriendo ir a un hospital. También tener la educación de saber si yo tengo más de 2 días con fiebre, con tos, debo de asistir a un centro de salud para poder ser valorado, para no llegar a una condición ya grave o crítica con un cuadro de asmático que no solamente va a requerir medicamentos intravenosos, sino que vamos a utilizar también mascarillas, nebulizaciones hasta con helio para poder hacer una vasodilatación y recuperar ese pulmón obstruido. El pulmón obstruido, la gente cree, bueno, ya fui al hospital o al centro de emergencia o al médico, me pusieron todo, ya estoy bien. Pero está bien porque se broncodilató. Sin embargo, sigue habiendo una inflamación ahí. Esa inflamación va a durar un trayecto de tiempo donde debo de ser muy estricto en colocar mis esteroides, tanto inhalados como a veces medicamentos tomados, para poder broncodilatar por completo, desinflamar ese pulmón y tener una buena biomecánica respiratoria y dinámica pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Me puse el medicamento, me siento muy bien y lo abandono por un tiempo. Esos picos de abandono de tratamiento, hago resistencia al medicamento y el pulmón también va sufriendo y vamos a tener más y más consecuencias de un asma más severo cada vez. Vale, ya hemos llegado a... hemos explicado la parte médica que las personas deben seguir porque la medicina moderna nos está ayudando. Y ahora llegamos a la respiración como herramienta. ¿Qué podemos hacer, además de todo este tratamiento, como algo complementario para mejorar nuestro asma grave? Porque habrá cosas que podamos hacer naturales que nos podrán ayudar. Ok. En este caso, primero, número uno, debemos de identificar todo lo externo que me está produciendo una crisis y entonces corregirlo.
Número 2, yo debo de saber si respiro nasal o vocal. Y si yo respiro vocal, yo debo entrenarme para poder seguir respirando nasal. Hay unos tapes o unas cintas que se ponen en la boca para que yo pueda ejercer esta técnica. Una de las técnicas también comunes es que yo llene mi boca de aire, exacto, esas mismas. Un Mayotape, oyentes, este vídeo podcast se puede ver. Estoy enseñando a Armando ahora un Mayotape para ayudar a la conducta, reconducirla en nuestra respiración nasal. La ponemos aquí para que nuestros labios estén juntitos y podamos hacer una respiración nasal, sobre todo a las noches, aunque también se puede poner de día. Otra de ellas, Robert, es, por ejemplo, a mí me gusta mucho aplicarla con los chicos. Cuando les estoy haciendo esta reeducación de respiración nasal, es que les digo, llene su boca de agua, ¿verdad? Y hacemos otras actividades, otros ejercicios, pero no se puede tragar el agua, ¿verdad? Y la botamos nuevamente en el frasco para ver cuánto se tragó. Y eso obviamente al tener agua en la boca, pues va a evitar que esté respirando oral y entonces reduzco una respiración nasal. La tercera, los tiempos de respiración, el tiempo de la inspiración y el tiempo de la exhalación. El tiempo de la inspiración es más corto, siempre se va a hacer por la nariz, y el tiempo de la exhalación es más largo. Nosotros normalmente deberíamos de hacer una respiración diafragmática de 4-6, 4 segundos inspirando para poder trabajar totalmente esa cúpula del diafragma, ¿verdad? Y poder tener un volumen pulmonar adecuado, y posteriormente 6 segundos en exhalación para poder vaciar por completo ese pulmón para nuevamente prepararlo para una nueva inspiración. En respiración diafragmática, obviamente en actividad física o deportiva, esto va a cambiar según las demandas metabólicas, pero es muy importante saber que lo que vamos a seguir haciendo es respiración nasal. ¿Se puede calentar la respiración? Pues sí, podemos entrenar y calentar la respiración. Hay entrenamientos de músculos respiratorios para poder hacer eso y nos va a llevar a facilitar. Obviamente, muchas veces creemos que el paciente asmático lo que debe de entrenar son los músculos inspiratorios. Y no, en realidad lo que el asmático debe de entrenar es el músculo o los músculos que me ayudan a la exhalación. ¿Por qué? Porque es una válvula unidireccional, ¿verdad? La obstrucción de la vía aérea permite que entre, pero la inflamación es como un tipo de embudo y cuando el aire quiere salir se le dificulta. Yo necesito trabajar los músculos de la exhalación para expulsar la mayor cantidad de aire nuevamente para poder incorporar. Entonces, no está de mal hacer los entrenamientos de músculos respiratorios, pero lo más adecuado es entrenar los músculos exhalatorios. Muy importante a veces es también aclimatar nuestra habitación. A veces tenemos áreas muy húmedas y necesitamos hacer una extracción de esa humedad en nuestros cuartos, ¿verdad? Y eso nos va a colaborar bastante. Yo creo que son cosas muy importantes, y sobre todo también algo cuando es un asma emocional, ¿verdad? Es hacer meditación, poder yo controlar mis emociones, ¿verdad? Meditando, haciendo meditación con respiración y poder controlar eso. Nunca, pero nunca, por más asmático que sea, deje de hacer actividad física. Si usted tiene un médico o un entrenador o un fisioterapeuta o alguien que le dice por ser asmático usted no puede hacer actividad física, este es el momento de que usted lo tenga que cambiar. Esa persona no te está ayudando a mejorar. Has dicho una cosa que de ahí voy a rascar, porque me parece muy interesante. Has dicho una respiración 4-6. Inspiramos en 4 segundos, expiramos en 6. Ahí la clave es alargar la expiración. Vale. Si le damos a las matemáticas y a la calculadora, eso nos da unas respiraciones de 6 respiraciones aproximadamente por minuto. ¿Por qué es tan importante este dato? Lo digo porque la sociedad actual, las personas cuando vienen a Método Lassa y nos piden ayuda,
uno de los primeros ejercicios que hacemos es esas respiraciones por minuto, para hacernos una idea de qué patrón de respiración, además de la respiración nasal y algunos datos más. ¿Por qué es tan importante esa respiración reducida? A veces no ocupamos cantidad, sino calidad de respiración, ¿verdad? Porque cuando tenemos ese atrapamiento aéreo de aire en el pulmón, de no aire fresco, lo primero que vamos a comprimir son los ventrículos del corazón. Y estos me van a disminuir el retorno venoso de oxígeno, de sangre no oxigenada del cerebro. Entonces no estamos oxigenando el cerebro y es muy importante siempre la oxigenación del cerebro, ¿verdad? Por consiguiente, también vamos a tener una tolerancia mejor al CO2, ¿verdad? Y esta tolerancia también se conoce a veces como apnea y no necesitamos hacer una apnea como una pausa como tal, pero sí puedo hacerla con tiempos de exhalación y tiempos de inspiración más regulados de 1 a 3, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de respiración vamos en fisiológicamente o en ventilación mecánica se conoce como una respiración de 1 a 3 o 1 a 4, donde el tiempo exhalatorio pues es mayor. Y por consiguiente también vamos a readaptar el cuerpo para que el volumen pulmonar sea el más adecuado en lugar de la frecuencia respiratoria. Recuerde que cuando yo hago frecuencias respiratorias rápidas y aunque los volúmenes pulmonares sean pequeñitos, eso es como que yo agarre un clip y lo comienzo a mover. Al estar moviendo ese clip, en algún momento se quiebra, se revienta, o un cable de cobre, porque está aumentando el trabajo respiratorio. El pulmón nunca se va a detener, ¿verdad? Nunca le va a decir a usted deje de respirar. Lo que te va a decir es deje de moverse. Y la verdad es que nosotros sí necesitamos movernos y tener una muy buena estructura de músculo esquelética, pero sobre todo a nivel pulmonar para poder resistir a todas esas resistencias o condiciones patológicas como el asma. Si nuestros oyentes necesitan tener un ejemplo claro, ¿qué sucede si en vez de esas 6, que digo 6 porque es aproximado, hay estudios, pero pueden ser más, no os preocupéis porque sean más de 6. Si en vez de 6 son 12 o 16, ¿qué le sucede a una persona cuando respira de forma habitual, siempre hablamos de forma habitual, 12 o 18 veces por minuto? Ok, aquí cuando normalmente la respiración de una persona en reposo va entre 2 y 24, se considera que eso es una respiración adecuada. Pero cuando esta aumenta, ¿verdad? Vamos a tener un aumento del trabajo respiratorio, vamos a aumentar el consumo máximo de oxígeno en la biomecánica respiratoria y obviamente pues vamos a requerir mayor oxigenación. Ahora, cuando el paciente realmente está obstruido, ese aumento del trabajo respiratorio va a hacer de que la demanda de oxígeno a nivel de respiración sea tan alta que no podemos suplirla, que necesitamos realmente entrar en calma para poder hacer respiraciones correctas con volúmenes pulmonares adecuados. El volumen pulmonar de una persona va entre 4 y 8 cc por kilogramo de peso según la altura, no el peso corporal, porque por ejemplo yo mido 1,68 m, mi peso corporal ideal sería 64 y yo lo puedo multiplicar por 4 o por 8 y ese es el volumen que le va a entrar a mi pulmón. Aunque yo esté gordo o esté más delgado, mis pulmones siempre van a tener esa capacidad pulmonar, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener el volumen adecuado para que cada unidad pulmonar, como sea como alveolo, tenga ese intercambio adecuado de oxigenación y de ventilación. Entonces, si nosotros hacemos un baby low, respiramos chiquitito y rápido, todas las unidades pulmonares no están funcionando, vamos a estresar todo el cuerpo, ¿verdad? Y recordemos que la respiración tiene un control sobre el nervio vago y que este va a controlar el sistema parasimpático y el sistema simpático, el que nos pone en alerta y el que nos vuelve a la calma. Y también reposa entre el medio de ellos dos el corazón.
entonces también va a tener una afectación. Y si nos vamos un poquito más atrás a la medicina oriental, conocemos la respiración como el segundo corazón. Entonces también tiene una afectación aparte hemodinámica, pero también de nuestra parte, se podría decir, de emociones. Entonces, una persona que tenga asma grave, podemos llegar a la conclusión de que si tiene exceso de respiración, que muchas personas la tienen, si reconduce su patrón de respiración y poco a poco, porque esto hay que hacerlo muy poco a poco, consigue reducir sus respiraciones por minuto, su patrón respiratorio, conseguirá equilibrar su sistema nervioso, activar sobre todo más el sistema nervioso parasimpático, con lo cual estará en un estado de bienestar, de tranquilidad, con lo cual evitará que ese nivel de ansiedad se dispare, con lo cual tendrá un mayor bienestar. Sí, es un círculo, ¿verdad? Una cosa me lleva a la otra, hay un eslabón, me lleva a la otra, me lleva a la otra, pero sobre todo va a llegar a una funcionalidad muy importante, porque cuando yo estoy en una crisis de asma, como le comentaba al principio, Robert, el 60% está aquí. Entonces, si yo manejo el 60% de la parte de la crisis aquí es en la cabeza, oyentes, que no, pues si nos escuchan solo en audio, aquí es en la cabeza. Cabal. Y el 40% es a nivel pulmonar, en nuestro tórax. Entonces, si yo manejo la parte emocional, ¿verdad? Porque me estoy ahogando, porque me falta el aire, porque entonces, tranquilo, vamos a respirar tranquilos, voy a inhalar, voy a exhalar largo. Ya con solo eso, mira, cambia totalmente el manejo de la ventilación de un paciente en estado crítico. A mí me ha pasado que me han llegado pacientes a una sala de shock con una crisis asmática severa, y yo con solo decirle, ok, vamos a respirar conmigo, está nebulizándose, está con oxigenoterapia, está con medicamento de infusión intravenoso, pero sigue ansioso. ¿Por qué? Porque me trajeron a una sala de shock, no sé lo que me están pasando, muchas veces me están quitando toda la ropa porque estoy en una emergencia y me están invadiendo, me estoy poniendo más nervioso. Entonces, con solo decirle tranquilo, todo esto es para que usted pueda estar controlado, lo estamos monitoreando, vamos a respirar tranquilo, inhale, vamos a inhalar conmigo, vamos a exhalar conmigo, le pongo la mano sobre el abdomen para poder hacer respiración diafragmática. Ya yo controlo esta parte, estoy vaciando por completo mi pulmón, me está entrando aire fresco, rico oxígeno, mejora la oxigenación, ¿verdad? Entonces ya solo ahí es subir un eslabón que mucha gente no sube en una crisis de asma. Entonces pasamos de un círculo vicioso del que hablábamos antes a un círculo que podríamos llamar virtuoso, que todo va a mejor, todo está bien. Muy bien, Armando, hemos hablado de ese CO2, que es la tolerancia al CO2. Aquí volvemos a entrar en un círculo vicioso o virtuoso en función de cómo lo gestionemos. ¿Por qué mejorar la tolerancia al CO2? Vamos a hablar de un paciente de asma, aunque podríamos decírselo a cualquier persona, sea o no paciente de asma. ¿Por qué mejorar la tolerancia al CO2 nos puede ayudar en una crisis de asma? O en una enfermedad. No una crisis. Claro. Robert, sobre todo debemos de reconocerlo fisiológicamente, ¿verdad? El CO2 abarca entre los 35 milímetros de mercurio a los 45 milímetros de mercurio y tiene una media de 40. ¿Cuánto podemos tener hipercapnia permisible, que es lo que conocemos como tolerancia al CO2? Hasta 55. Más de 55 ya podemos producir edema cerebral y entonces ahí tenemos perjudicación a nivel fisiológico. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué yo puedo hacer para mejorar esa tolerancia? Porque cuando yo tolero ese CO2, ¿verdad? El CO2 en una crisis de asma, primero, como aumenta el patrón respiratorio, me pongo muy ansioso, voy a lavar el dióxido de carbono. Y cuando yo lavo el dióxido de carbono a nivel cerebral, hace vasoconstricción. Y a nivel pulmonar hace vasodilatación. Por eso es que fisiológicamente esa es la respuesta. Pero entonces vamos a tener muchos daños, porque el equilibrio ácido-base se va a afectar.
Ahora, cuando yo he pasado por donde asustan y puedo controlar el CO2, porque eso me va a ayudar a transfundir dióxido de carbono, no solamente en el hecho alveolo capilar, sino también a nivel celular, ¿verdad? Porque la presión de oxígeno que lleva el glóbulo rojo en la cúpula y es transportada por todo el torrente sanguíneo hasta el músculo, no va a traspasar si no tengo un adecuado dióxido de carbono a nivel del torrente sanguíneo y también de la célula. Entonces no voy a aportar el oxígeno. Puedo estar hiperoxigenado, pero voy a tener hipoxemia tisular porque el CO2 no es adecuado y no me está dando esa transfusión adecuada. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Bueno, podemos hablar de métodos científicos muy elevados como lo que es el entrenamiento de altura simulada. Hay dispositivos que nos ayudan a hacerlo. También tenemos unas mascarillas que esto nos ayuda, aunque científicamente no tienen un aval grado B o A, sino que tienen grado C. Y podemos también practicar apnea, ¿verdad? Apnea dirigida a través de la meditación. Nosotros en método buteico, en método Lassay, a través del método buteico, trabajamos esos ejercicios de apnea en progresión para que las personas muy poquito a poco vayan mejorando esa tolerancia a CO2 y con eso mejoren que no tener esa hiperventilación cronificada y a través de esa respiración diafragmática mejoren su estado de salud y en este caso mejoren su asma. Así que oyentes, tomad nota, preguntadnos en las notas lo que queráis o investigad. Esto está muy estudiado, hay un montón de estudios y os puede ayudar. Pues ya hemos llegado a la parte de poner unos pequeños ejemplos de qué ejercicios puede hacer cada día una persona con asma. Ok, el ejercicio número 1 que yo siempre recomiendo a un paciente asmático es que haga su corrección de biomecánica respiratoria, que pueda hacer respiraciones nasales, que sea consciente de su respiración nasal. Luego hacer respiraciones conscientes diafragmáticas, ¿verdad? Podríamos decir que tiene que hacer un test para ver si es capaz de respirar por la nariz durante, por ejemplo, 30 segundos o un minuto sin ningún problema, sin ninguna obstrucción. Si hay una obstrucción, ¿qué tendría que hacer? Ok, es muy importante porque recordemos que la estructura nasal está forrada muy parecido a el endotelio, al mismo que tenemos en los pezones o en los testículos, ¿verdad? Entonces, porque él depende de nuestras emociones, vamos a respirar por la fosa nasal derecha o por la fosa izquierda. A veces la gente dice, mira, no puedo respirar por el lado izquierdo, porque está obstruida porque está en una crisis emocional y necesita estar alerta, el sistema simpático necesita estar en todo su esplendor. Al contrario, a veces puedo estar en calma y no respiro muy bien por el lado derecho, pero respiro por el lado izquierdo a cabalidad porque estoy en calma y eso me va a ayudar con la respiración. Entonces es muy importante reconocer, excepto de que ya tengamos pólipos nasales, adenoides muy grandes o desviación del tabique nasal. Pero si no es así, ir a medicina actual, porque igual necesitaría cirugía en caso de una obstrucción, y eso hay que tenerlo en cuenta. No, o sea, primero hay que pasar ahí, hacemos ese test, vale, vemos que respiramos por la nariz. Siguiente punto que te he cortado antes, perdona. Entonces ya podemos hacer respiraciones diafragmáticas correctas, ¿verdad? Y muy importante poder mejorar nuestro volumen pulmonar aireado, porque puede ser que hemos estado haciendo respiraciones pequeñas de volúmenes, frecuencias respiratorias más altas, volúmenes más cortos y nuestras unidades funcionales no están totalmente abiertas, están colapsadas y no están oxigenando y ventilando correctamente. Entonces, yo podría hacer respiraciones como la siguiente. Respiro, hago una pausa, respiro, hasta donde más me dé y boto despacio y largo. Vuelvo a hacer una respiración nasal, hago una pausa y vuelvo nuevamente.
Este tipo de respiraciones podría ser que a veces nos marea o que sintamos una palpitación o el corazón correr, y exhalo completamente por la boca lo más largo posible, siempre para poder volver a recorrer. Aparte de eso, podemos hacer estiramientos de brazos, lo que son miembros superiores, ¿verdad? Hacer algunos movimientos de yoga que ayudan, y también podemos hacer ejercicios aeróbicos, caminar, correr, andar en bicicleta, podemos también nadar, y podemos utilizar entrenadores de músculos respiratorios como son los IMT o exhalatorios, y hay de marcas muy reconocidas. Tengo por aquí un Winner Flow que también se puede trabajar, es muy interesante. Tiene diferentes secciones, o con un boli de los de antes, este no, estos que eran marca Big, que tengan una sección en la que pues, se pueda soplar, siempre que podamos reducir esa expiración. ¿Vale? ¿Y alguna cosa más que se te ocurra en esos ejercicios diarios? Estamos hablando, evidentemente, como sin personalizar, o sea, que puedan empezar a hacerlo. Yo, Robert, creo que lo que mejor podemos dejar al finalizar ya esta conversación es que es muy válida no solamente los ejercicios, ¿verdad? Sino la seguridad de cada paciente, que se sienta seguro de lo que puede hacer con asma controlada, por lo cual les invito a que puedan llevar una educación, ¿verdad?, muy plena de su condición, de todo lo que debe conocer desde sus medicamentos, el ambiente donde se desarrolla, y posteriormente qué tipo de ejercicios. Si usted tiene o ha padecido un asma muy grave, ha estado en un centro hospitalario, internado, ventilado, y le da miedo tener una recaída y no poder llevar un programa de ejercicio, mi recomendación es que puedas llevar un programa de rehabilitación cardiopulmonar con el fin de modificar todos esos miedos, ver lo que yo puedo lograr para poder nuevamente reintegrarme a la actividad física. Si no nos movemos, realmente estamos dañando nuestro sistema en general. La masa muscular tiene un gran impacto sobre nuestro sistema inmunológico, sobre nuestro sistema nervioso central y sobre nuestra longevidad. Y eso es lo que yo creo que yo daría para finalizar. Es muy importante la educación y saber muy bien y claramente mis puntos de trabajo. Creo que quedó ahí como en la nube, flotando un poquito el pico flujo, la medición del pico flujo. Y es muy importante, pues por lo menos en mi país, y sé que muchos en Latinoamérica lo utilizamos para poder estandarizar cuándo uso medicamento de control, cuándo uso medicamento de rescate y cuándo debo de asistir a un centro de salud en una crisis. Y es muy importante poder manejarlo. Pues un perfecto resumen como colofón. Yo añadiría que la parte de las asociaciones ayuda mucho a las personas a que vean y detecten que no están solas. Así que si alguien nos está escuchando, buscad una asociación cerca de vuestra región, llamad, porque siempre va a haber personas que están igual o peor que tú y que a través de la comunicación experiencial te va a ayudar. Y además, Método LASAI lo que estamos empezando a hacer son charlas en asociaciones de personas con problemas de respiración, justamente para eso, para que a través de las asociaciones podamos divulgar este tipo de cosas que hemos estado hablando hoy. Así que, respirante, oyente de este podcast, si estás en este punto, llama a una asociación, busca, se puede buscar fácilmente en las redes sociales, personas que han contactado con Método LASAI de otras regiones y estamos poniendo en contacto con alguna que esté cercana, porque eso os puede ayudar. Hay personas que están igual que tú y te puede ayudar su experiencia en cómo llevar el tratamiento o en cosas tan fáciles como el día a día, en qué tienen en casa, qué no tienen en casa, cómo gestionan con su familia la enfermedad. Así que bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Armando, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, gracias los oyentes de España y de otras latitudes. Yo creo que en estas condiciones que padecemos o que padecen mucho la población a nivel mundial, lo más importante es verlo como algo que se puede tratar, cuidar y que todos podemos llevar con una calidad de vida que nos merecemos a cabalidad. Un abrazo desde Costa Rica y espero verlos pronto nuevamente. Pura vida, Armando, pura vida.